versículo 16 al 21. Y vamos a leer aquí lo que dice la palabra del Señor. En su casa puede también abrir su Biblia y leer los pasajes con nosotros y conocer más sobre la voluntad de Dios nuestro Padre. Dice así la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hagamos una oración. Soberano Padre, Dios creador de los cielos y de la tierra y de todo el universo, de lo que vemos y lo que no vemos, Padre, te damos gracias porque tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Y gracias porque a través de esta palabra podemos entender cuánto te importamos, cuánto nos amas y el cuidado que tienes de nosotros, Señor. Guíanos para poder entender y discernir tu palabra y ponerla por obra en nuestro diario vivir. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Plan de salvación. Todos los seres humanos fuimos creados por Dios con un cuerpo, un alma y un espíritu. Nuestra esencia no solamente está constituida de materia, sino principalmente de lo espiritual. La palabra de Dios nos describe detalladamente que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 nos dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Génesis capítulo 2, versículo 7 nos enseña: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Somos imagen de Dios porque Él nos dio de su Espíritu Santo vida, esto es, aliento de vida. Y somos semejanza de Dios porque Él nos dio de sus atributos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, conocido como el libre albedrío, la libertad de escoger entre hacer el bien o hacer el mal. Nos hizo seres con la capacidad de amar, con la capacidad de perdonar, con la capacidad de escuchar, con la capacidad de ayudar, de servir, entre otros. Cuando el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios, Dios los coloca en el huerto del Edén, esto es, el paraíso, para que lo labrasen y lo cuidaran y disfrutaran de la plenitud de Dios y de todo lo que hizo para ellos. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comieres, ciertamente morirás. En ese instante, el ser humano gozaba de una comunión espiritual con el Espíritu de Dios, porque en el corazón, mente, alma, cuerpo y espíritu del hombre no existía ninguna maldad, y la plenitud de su ser estaba bendecida por la presencia total de Dios en su vida.
Dios hablaba con ellos y ellos con Él. Estas bendiciones espirituales en la presencia de Dios implicaban que el hombre no iba a envejecer, no iba a sufrir, no iba a tener enfermedades, no iba a sentirse solo, no iba a vivir en pleitos y guerras y disoluciones, ni mucho menos iba a morir. Al contrario, la paz de Dios gobernaría toda su existencia. Sin embargo, cuando el ser humano peca, es decir, cuando el hombre y la mujer desobedecen a la voz de Dios, su comunión íntima con Él y su Santo Espíritu se aparta de ellos. Y es aquí donde la humanidad, representada en nuestros primeros padres terrenales, Adán y Eva, son expulsados del paraíso. Génesis capítulo 3, versículos 22 y 24 declara: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó del huerto de Edén para que lo labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía de todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y pasan a vivir en la plenitud de Dios, que es un estado de bendición, a un estado de maldición, ya que grandes calamidades llegaron a sus vidas por su desobediencia. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 24, nos declara con detalle lo que sucedió. El hombre tenía una comunión íntima con Dios. Había paz, había tranquilidad en él. Pero cuando el hombre y la mujer escuchan la voz de Satanás, donde en el capítulo 3 de Génesis vemos la desobediencia del hombre, donde aparece la serpiente antigua y le dice a la mujer: ¿con que acaso Dios les ha dicho que cuando coman de este árbol van a morir? ¿Del fruto de este árbol van a morir? Y de Satanás le sigue diciendo: no, dice, Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto, sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios. Y sabemos lo que pasa en la historia. La mujer cede, come del fruto que Dios le prohíbe comer, le da a su esposo y ambos comen y desobedecen a la ley de Dios y caen en pecado. Y este pecado trajo grandes calamidades a sus vidas. Esto trajo pruebas y enfermedades. Esto trajo que ellos se sintieran lejos de Dios y su destino fue un destino de muerte y perdición eterna. En medio de toda esta situación de muerte espiritual y física, Dios creó desde antes de la fundación del mundo un plan perfecto en la persona de Jesucristo para que a través de su sacrificio en la cruz y resurrección tengamos plena fe y esperanza de salvación y vida eterna. Quiero que leamos, por favor, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Cuando miramos esto que la Biblia nos enseña de cómo era la comunión que el hombre tenía con Dios y cómo el hombre pierde esa comunión por su pecado y su desobediencia, vienen grandes calamidades a su vida. Pero Dios ya había diseñado un plan perfecto. Ya Dios había creado un plan de salvación para el ser humano desde antes de la fundación del mundo. Había pensado en la iglesia. Había diseñado un reino donde iba a darle entrada a todas aquellas personas que creyeran en la fe en Jesucristo y que a través de la fe en Jesucristo pudiesen recobrar esa comunión espiritual que antes gozaban cuando estaban en el huerto de Edén. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de al que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amados míos, sabiendo que el mundo estaba bajo condenación y perdición eterna, Dios diseñó un plan perfecto en la persona de Cristo Jesús nuestro Señor. Y como mencionábamos en nuestro culto inaugural el domingo pasado, hablábamos de que Dios instituyó una iglesia. Y la palabra de Dios declara en Hechos capítulo 2, en adelante, cuando comienza la iglesia el día de Pentecostés, en el versículo 47, dice la palabra que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, la forma en que Dios está salvando a la humanidad es a través de la persona de Cristo. O sea, no hay otro medio de salvación. No hay otro ser al cual podamos llegar. No es a través de un ser humano a otro ser humano. Es a través de la persona de Cristo nuestro Señor. Es el único Salvador. No es Superman, no es Batman. No son esos héroes que el hombre ha inventado en la televisión, los grandes actores de cine. Es Jesucristo el verdadero Salvador de la humanidad, el que le da un verdadero significado a nuestra vida, un verdadero propósito, un verdadero sentido. Y por eso nosotros estamos aquí sentados en un lugar celestial en Cristo Jesús. Porque la iglesia fue creada por Dios y nace en el corazón y en la mente de Dios para bendición de todos nosotros. ¿Creemos eso, amados míos? Amén. ¿En qué consiste el plan de salvación de Dios para la humanidad? Consiste en entender que Dios envió a Jesucristo para darnos vida. Juan capítulo 10. Quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Juan y observe el capítulo 10 de Juan, capítulo 10, versículo 7 al versículo 11. Repito una vez más, ¿en qué consiste el plan de salvación de Dios para la humanidad? Respuesta, consiste en entender que Dios envió a Jesucristo para darnos vida, porque vivíamos en muerte y Él nos quería dar vida. Juan capítulo 10, versículo 7 al versículo 11. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor, para que la tengan en abundancia. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús y hemos sido añadidos a la iglesia por el Señor Jesucristo, gozamos de vida en abundancia. Amén. Amén. Hemos pasado de muerte a vida porque hemos creído en Él como Señor y Salvador. Le hemos confesado con nuestros labios que Él es nuestro Señor y el único Salvador de nuestra vida. Nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados. Recibimos el don del Espíritu Santo y Él nos añadió a la iglesia para ser salvos. La iglesia del Señor que Él compró con su sangre, el plan de redención, es un prototipo del arca de Noé. Como todos sabemos, en el tiempo de Noé no había un hombre más justo en su generación que él, temeroso de Dios. Y Dios hablaba a los patriarcas. Y Noé, en su época, en su generación, era un hombre justo, temeroso de Dios. Y Dios le dijo: construye un arca, porque voy a destruir la tierra en agua. Y Noé, en fe, comenzó a construir un arca. Y Dios le dio las instrucciones que tenía que seguir para hacerla. Y sabemos la historia de lo que pasó. Y solamente él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos y los animales que estaban en el arca sobrevivieron, 8 personas. Hoy en este tiempo, Dios
nos está diciendo, yo he dejado un lugar especial para ustedes en la tierra. Yo dejé mi iglesia, mi reino, la compré con mi sangre, derramé mi sangre por amor a ti, por amor a tu familia. Y hoy, en este día, Dios te está invitando a que seas parte de la iglesia, a que seas parte de esta gran familia de la fe, porque somos la familia de Dios. Él nos limpió, Él nos purificó, Él nos santificó, Él nos redimió de nuestros pecados. Nuestra vida no valía nada, no tenía sentido, ni propósito, ni de razón de ser, pero en Él somos felices, somos una familia feliz. Gozamos y nos alegramos en la presencia del Señor. Y por eso Él dice, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Creemos eso, amados míos? Dice el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y nosotros somos ovejas de su prado. Amén. Vea usted lo que dice Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Dice aquí la palabra del Señor. Estamos estudiando el plan de salvación y estamos haciendo una pregunta: ¿en qué consiste el plan de salvación de Dios para la humanidad? Y estamos tocando el punto en que consiste en entender en que Dios envió a Jesucristo para darnos vida. Ya vemos que Dios vino para darnos vida en abundancia. Pero también Él nos dice acá en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice la palabra. Y yo les doy vida eterna. Amén. Vida en abundancia, no solamente gozar de todas las cosas que Dios creó aquí en la tierra, tener una familia hermosa, tener un buen trabajo, tener todo lo que Dios nos quiere dar, sino más importante, una vida en santidad, una vida en comunión con Dios, una vida llena de paz y de armonía. Qué bonito es que tú te vayas a tu casa después de una jornada de trabajo, después de hacer muchas actividades en el día, y te vayas a tu cama con tu conciencia tranquila de que te has esforzado por hacer la voluntad de Dios. Y que vayas a tu cama a dormir y le des gracias a Dios por todas esas bendiciones que te está dando. Y sientas tú la paz y la tranquilidad en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Porque nosotros somos espíritu. Y ese espíritu no se llena con las cosas materiales. El espíritu no se llena con el dinero. No se llena con la comida material, no se llena con los bienes materiales que tenemos, no se llena de toda la belleza natural que podemos ver en la naturaleza. El espíritu se llena con la palabra de Dios, porque nuestra esencia es esa, somos espíritu. Y por eso dice la palabra en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, y dice estas palabras de esta forma a esta mujer: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, dice la Escritura. Porque tales adoradores buscan a Dios que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces Dios está buscando gente verdadera, que le ame, que le tema, que haga su voluntad, para que pase de muerte a vida. ¿Estás viviendo en soledad? ¿Estás viviendo en derrota? ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes abandonado? ¿Sientes que tu vida no tiene un propósito, no tiene ningún sentido? Ven a la presencia de Dios, busca de Dios mientras pueda ser hallado, porque mientras hay vida hay esperanza. Amén. El plan de salvación para nuestra vida. ¿En qué consiste el plan de salvación de Dios para la humanidad? Número 2, consiste en entender que Dios nos da perdón de pecados en Jesucristo. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios perdona pecados. Solamente Dios purifica al hombre. Solamente Dios tenía el poder para poder restituir nuestra naturaleza caída por la misericordia de Dios en la fe en Jesucristo. Amén. Miren lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 1. Vaya conmigo al Nuevo Testamento.